Bueno, Centro Ana Frank para nosotros es fundamental, para este programa, para nuestra historia, para el compromiso que siempre tenemos con un tema tan sensible, ¿no es cierto? Yo siempre digo que hay dos temas sobre los que yo no discuto con nadie. Uno es la dictadura argentina, el otro es el nazismo. Yo no discuto esos temas. Si vos estás de acuerdo con alguno de ellos, yo no hablo con vos. No voy a discutir, es así de simple. Son los únicos dos temas, después todo lo demás, política, derecha, izquierda, centro, todo eso es discutible, pero no se puede discutir ni el nazismo ni la dictadura militar, son dos aberraciones. Y si estás de acuerdo, no mires este programa, te lo pido por favor. Maestro Héctor, ¿no? Héctor sí, Shalom. Eso es. Shalom. Y Silvina Chemen, ¿cómo estás? Muy bien. Que sos rabina. Soy rabina, de la comunidad de Betel. La comunidad de Betel. ¿Qué es el Centro Ana Frank? Nosotros lo construimos como un espacio, lo llamamos de pedagogía de la memoria, y la pedagogía de memoria como pedagogía de la esperanza. Quiere decir que el que visita el centro recorre la historia de Ana Frank, el contexto histórico y el nazismo, y la persecución de los diferentes grupos del nazismo, y también ve las conexiones, los mecanismos y los procedimientos del nazismo reflejados en nuestra dictadura. Y tenemos salas y experiencias que trabajan estos ríos subterráneos que conectaron el nazismo con nuestra dictadura. Bueno, a mí me pareció estupendo en el libro, Silvina, esta conexión, porque no es tan frecuente. Contanos sobre este libro maravilloso que tengo aquí. Este libro nace después de recorrer el país junto con Héctor y una muestra itinerante que se llama De Ana Frank a nuestros días, junto con una muestra que se llama De la dictadura a la democracia, a la vigencia de los derechos humanos, y nos dimos cuenta que en muchos lugares los jóvenes ya toman el tema del holocausto como un tema de la historia, un capítulo más dentro de una currícula escolar, pero lo peor de todo era que la dictadura es una efeméride con un feriado el 24 de marzo. Veíamos bastante desconocimiento y en la literatura hay poco escrito para jóvenes sobre esto. Entonces, alarmados por esto, los dos decidimos escribir este libro que se llama Testimonios para nunca más de la dictadura a la democracia. El principio es que el testimonio de Ana nos permite en una sola persona encontrar los testimonios de tantos y entender la historia. Entonces fuimos a buscar a 3 personas que fueron niños durante la dictadura para que nos cuenten sus historias de niñez y adolescencia y contar ahí la dictadura militar en Argentina. Y después tratamos de encontrar 12 jóvenes que representan diversidad hoy en nuestro país y les hicimos las preguntas sobre las que nosotros nos hacíamos en el libro: identidad, violencia, discriminación. ¿Qué siente un muchacho toba que está peleando porque en sus escuelas también se enseñan sus idiomas? ¿Qué siente una chica que estudia en la policía, por ejemplo, ¿no? Y así escribimos este libro. Héctor, y cuando pensaron el Centro Ana Frank, lo pensaron con esta apertura que nos trae Silvina. Sí, el libro de alguna manera refleja y viceversa estos 3 tiempos que a nosotros nos interesa trabajar: el tiempo del nazismo, el tiempo de la dictadura y el tiempo de nuestros días. Si algo nos aporta el legado de Ana Frank es la posibilidad de generar reflexión, generar inspiración para entender procesos actuales de discriminación, de violencia en nuestros días. En ese sentido, el centro, que opera como un museo interactivo, somos portadores de todas las experiencias que se vienen realizando desde Holanda como casa central en más de 90 países. Entonces, la experiencia del centro es una experiencia de una sucesión de acciones interactivas. Hoy recibimos más de 400, 500 visitantes por día, la mayoría de escuelas. 400, 500 por día. Por día. Por día. Maravilla. Hoy estamos pensados como el centro, como el museo que más adolescentes recibe en el país. Y allí entonces se encuentran con historias que permiten pensar nuestros días. El libro son como 3 partes que son independientes: el nazismo, la dictadura y nuestros días, pero con vasos comunicantes, con maneras de vincular y de pensar cuánto han incidido un proceso en otro.
Nuestro país ha recibido una herencia fuerte del nazismo y para nosotros el nazismo fue algo así como una escuela que le enseñó a genocidas del mundo cómo se programan las cosas. Lamentablemente Argentina ha tenido buenos alumnos, pero cuando nosotros analizamos los procedimientos, los mecanismos del nazismo, encontramos claridad, identificar segmentos de la sociedad, culpabilizarlos de los males, demonizarlos, desplegar una propaganda que los convierta en demonios y que la sensación sea que el exterminio va a traer la solución de los problemas. Los convierte en una rata, ¿no? Claro. Entonces es fácil exterminarlos. Absolutamente. De cualquier manera, a mí me parece que es muy distinta la dictadura al genocidio nazi, ¿no? Porque el genocidio nazi era dirigido por el simple hecho de ser judío. Sí. Te tenían que aniquilar. La dictadura tiene procedimientos similares, pero no tenía esa ideología, aunque los judíos la pasaban mucho peor, por supuesto. Sí, pero probablemente, a nosotros nos interesa algunos vasos comunicantes. No tenía que ver en ambos casos con lo que las personas hacían, sino con lo que las personas eran o lo que las personas pensaban. Claro. Y si algo instala el derecho, es que las personas deben ser juzgadas por sus actos y no por sus existencias o por sus pensamientos. Somos muy respetuosos de las diferencias de los tiempos, pero nos encontramos que las primeras acciones del nazismo fue cerrar el Parlamento, prohibir los partidos, cerrar las asociaciones gremiales, prohibir acciones de estudiantes, y cuando vemos las acciones de la dictadura han sido los primeros pasos exactamente lo mismo. Encontramos también hasta similitudes en la manera en que han llamado los grupos de trabajo, como han llamado los transportes. Los traslados. Los traslados. Es decir, sentimos que hay una influencia más allá de lo que se estiman cerca de 1.500 nazis llegados a Argentina, y un genocida nunca deja de tener en su alma, en su corazón, un pensamiento genocida. Y por otro lado, nosotros articulamos en el centro lo que es la dimensión del conocimiento con cierta dimensión de la emoción, es decir, tenemos recreado escenográficamente el escondite de Ana. Es decir, es posible entrar como está en Ámsterdam. Como está en Ámsterdam. Pero amueblado. Sí, con los objetos de la época. Claro, porque cuando vos caminás por Europa, y si estuviste en la casa de Ana Frank de Holanda, la guerra está todavía en la calle, vos la ves, hay una plaza que tiene un nombre, hay un registro histórico de alguna esquina. Estamos tan lejos que sentíamos que los niños y los jóvenes necesitaban anclar también en una experiencia emocional para entender el recorrido cognitivo que sucede en la planta baja. Entonces, cuando vos imprimís una impronta emocional, se termina de anclar el contenido dentro de vos, que es un contenido no de historia, sino de memoria. Porque la memoria te tiene que ayudar a tomar decisiones en tu presente. Si vos te mostrás una foto a los chicos de un soldado nazi que le está rasurando la barba a un judío religioso en la calle en el 39 en Varsovia, y hay un otro atrás que está sonriendo, entonces vos le podés explicar que cualquier gran discriminación comienza con estas pequeñas instancias de humillación y la observación pasiva o cómplice de otros que no hacen nada ni protegen. Entonces, cuando vos los pones en valor, estas acciones que también suceden hoy en día dentro de un curso, dentro de una escuela, en la calle misma, en la televisión, digo, podés transformar la historia en un aprendizaje para un presente. Exactamente. Vos sabés que cuando entré a la casa de Ana Frank en Ámsterdam, entré bien, entero, tranquilo, era un día, y en un momento puse a llorar. Pero así no pude. Mirá que he visto cosas en la vida, ¿no? Y soy periodista, y sin embargo hay algo ahí, hay algo que no se puede soportar. Es del orden de lo insoportable, que lo único que lo puede expresar son las lágrimas. Sí, esto sucede hoy, 70 años después, en países que no han tenido ningún contacto con el nazismo, y esto es algo que nos sigue impactando. ¿Por qué la historia de Ana Frank, hoy su diario en más de 80 idiomas, genera emoción, reflexión, obliga a pensar al humano sobre lo humano? Y para nosotros este impacto que genera la historia de Ana Frank es un punto de partida.
No queremos que la historia de Ana Frank sea un hecho de la historia. Queremos que ayude a pensar el hoy y ahora. No tengo más tiempo, pero ¿qué podemos hacer desde la televisión pública para favorecer el Centro Ana Frank? Digan todo lo que nosotros llamamos chivo, ¿no? ¿Dónde queda? ¿Qué teléfono hay que llamar? Si hay que poner plata, ¿cómo ponemos plata? Cuéntenme. Bueno, el centro queda en el barrio de Coulan, en una casona inmensa y bellísima que hemos recibido de una familia solidaria que escondió gente durante la dictadura en esa casa. Es decir, la casa en sí misma tiene una historia muy interesante. Queda en el barrio de Coulan, en la calle Superí, 2647. ¿Hay un mail? Sí. Los horarios son por solicitud de los grupos, de las escuelas, de las instituciones, pero está abierto al público de martes a sábado de 14 a 19. El mail es www.centroanafrank, todo junto obviamente, .com.ar, www.centroanafrank.com.ar. Y un rasgo, solo un detalle que es para nosotros clave. Todas las actividades del centro están conducidas por adolescentes voluntarios. Es decir, todo aquel que lo visite, y Osvaldo, cuando vengas a visitarnos, te va a recibir un chico, una chica de 15, 16, 17 años que estudió, que se preparó, que se formó para que ser ella quien te relata a vos la historia del nazismo, de la dictadura, de las cosas de nuestros días. Gracias, Héctor, gracias, Silvina. No se imaginan gracias, lo importante que es esta nota para nosotros. Pero muchas gracias. Estas cosas, ustedes saben que son cosas que para mí son centrales y la televisión pública tiene que difundir esto. Esta es nuestra obligación. Enseguida regresamos.